No eres nadie, maldito negro. Hoy te voy a enseñar lo que les pasa a los negros en este lugar. Gritó el oficial mientras le apuntaba al hombre negro sin saber con quién se estaba metiendo y el caos que estaba a punto de vivir. Entre la multitud se encontraba Julián Moreno, un hombre negro, alto, con el uniforme perfectamente planchado y las botas relucientes. Todo el día había estado tranquilo cuando de pronto, el rechinar de llantas hizo que varios transeúntes voltearan. La patrulla se detuvo bruscamente y de inmediato bajó el oficial Ramírez, un hombre corpulento y con un aire de soberbia. Al ver al hombre negro, se acercó y de inmediato murmuró con desprecio, observando el uniforme de Julián de arriba abajo. ¿Y este qué? Vaya circo. Seguro que te robaste esa ropa. En ese momento la gente alrededor empezó a notar la tensión, mientras que Julián se quedó quieto, serio, mirando al oficial. «Buenos días, oficial», dijo con voz firme. De pronto Ramírez frunció el ceño, molesto por la calma en la respuesta. «¿Buenos días? No me vengas con formalidades. ¿Qué haces vestido así, negro? ¿Jugando a ser importante?», dijo, levantando la voz para que todos lo oyeran. En ese instante Ramírez dio una vuelta alrededor de Julián, evaluándolo como si estuviera cometiendo algún crimen. «Dime la verdad, ¿cuánto te pagaron para disfrazarte así?». De pronto la calle se quedó en silencio. Un par de vendedores recogieron apresurados sus cosas, anticipando problemas. Nadie quería estar cerca cuando Ramírez marcaba territorio. El oficial lo empujó con el dedo índice en el pecho con fuerza. «Te estoy hablando, respóndeme, maldito negro. ¿De dónde sacaste ese uniforme?». En ese momento Julián ni parpadeó. Se mantuvo erguido, los ojos fijos en los del policía, y aquella serenidad solo lo enfureció más. Ya Ramírez, rabioso, sacó las esposas y las hizo sonar frente a él como amenaza. «A ver cuánto te dura esa cara de tranquilo cuando estés tirado a mis pies, como el esclavo que eres». En ese momento Ramírez cerró las esposas como un gesto teatral y se inclinó hacia Julián, dispuesto a agarrarlo. «¡Ey! Ni se te ocurra», dijo Julián con voz baja, advirtiendo al policía, sin moverse un centímetro. «No sabes con quién te estás metiendo». Ramírez, al contrario de detenerse, rió una carcajada corta y cortante, y sin pensarlo dos veces le soltó un golpe seco en la mandíbula. El puño encontró carne. Julián dio un paso atrás, sorprendido por la violencia brusca. Y sin pensarlo, Julián se recompuso al instante. El golpe no lo dejó fuera de combate. Lo encendió. De pronto levantó la mano en gesto de defensa, los hombros tensos. Sus ojos fríos y concentrados buscaron el punto en el que el oficial se mostraba vulnerable. Aún así, Ramírez, con la respiración agitada, intentó sujetarlo de nuevo. Pero en un movimiento rápido, Julián lo empujó, respondiendo con un movimiento rápido para zafarse del policía. Solo fueron dos impulsos cortos, bruscos. Julián intentaba liberarse. Ramírez quería dominarlo para exhibirlo. La escena se volvió un tironeo, un choque de voluntades en medio de la calle. Entonces Ramírez, cegado por la ira de saber que ese negro no había cedido ante sus amenazas, sacó fuerza de donde no parecía tenerla y empujó a Julián contra la chapa de la patrulla. Un segundo después, con la misma rapidez con la que había abierto las esposas, sacó el taser y lo encendió. Un chasquido eléctrico rompió la tensión. «¡Al suelo, basura!», gritó Ramírez mientras apretaba el disparador. Al instante, la electricidad golpeó a Julián como si alguien hubiera cerrado y abierto un interruptor en su cuerpo. Sus piernas se doblaron, su rostro se torció en una mueca, era pura sorpresa y dolor. Y de pronto cayó al asfalto, temblando, inmóvil por los segundos que parecieron horas. En ese momento, Ramírez dejó el taser humeando en su mano y miró a Julián, respirando con la boca abierta. Julián, por su parte, se encontraba en el suelo, intentando incorporarse, pero sus músculos temblaban. La electricidad parecía haberle drenado la fuerza. Sus ojos, de repente más atentos que nunca, se clavaron en el oficial. No había súplica ni sumisión. Mientras tanto, Ramírez, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la furia, consiguió finalmente esposar a Julián. Lo jaló del brazo con una violencia innecesaria y casi arrastrándolo, lo obligó a subir a la parte trasera de la patrulla. «¡Arriba, maldito negro!», bramó empujándolo contra el asiento duro. «Eres basura, ¿me oyes? Basura. Ahora sí vas a saber qué hago con los de tu clase». Al decir esas palabras y lograr subir al hombre a la patrulla, Ramírez arrancó con brusquedad. La sirena no sonó.
Avanzaba rápido, pero en silencio, esquivando el tráfico como si llevara una presa y no a un detenido. Mientras tanto, Julián, sudoroso y con el pulso acelerado, respiraba hondo en el asiento trasero. En su cabeza solo había una idea lógica. Bueno, me lleva a la comisaría. Me fichará, y como no tiene motivos me dejará ir. Pero pronto notó algo extraño. El camino que tomaban no era el habitual. No giró hacia el distrito, sino hacia la carretera polvorienta que llevaba a las afueras de la ciudad. La patrulla aceleraba cada vez más, mientras los edificios quedaban atrás y la gente desaparecía de las calles. Al notar eso, Julián frunció el ceño y, apretando la mandíbula, preguntó, con la voz firme: ¿A dónde me lleva? Ramírez lo miró por el retrovisor con una sonrisa torcida, casi de placer. Cierra la boca, esclavo. ¿De verdad pensaste que te iba a llevar a la comisaría? Soltó una carcajada áspera. No, a los de tu tipo hay que enseñarles dónde está su lugar, y eso solo se logra de una manera. En ese momento, Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La patrulla ya rodaba entre lotes baldíos, montículos de tierra y fábricas abandonadas. No había testigos, no había cámaras, no había nada. ¿Sabes qué, maldito negro? Hoy vas a aprender lo que significa desafiarme. Y de pronto, el chirrido de las llantas al frenar levantó una nube de polvo. La patrulla se detuvo en medio de un terreno vacío, donde solo se escuchaba el viento golpeando láminas oxidadas. Ramírez bajó del vehículo, respirando fuerte, y abrió la puerta trasera con brusquedad. «¡Bájate! ¡Ya, escoria! Aquí se acaba tu jueguito de disfrazarte». En ese instante, Ramírez jaló a Julián con un tirón brutal de las esposas, obligándolo a salir de la patrulla. El sol pegaba fuerte en el terreno baldío y la nube de polvo aún no se asentaba. «¡Ya al suelo, negro!», rugió el oficial, empujándolo con el cañón de su pistola contra la espalda. «Ahora sí, arrodíllate como el esclavo que eres», Julián respiró hondo. Con las muñecas atadas, sin posibilidad de defenderse en ese momento, se dejó caer lentamente sobre las rodillas, dejando su dignidad a un lado para salvar su vida. El dolor era real, humillante, pero sus ojos permanecían serenos, mientras que Ramírez disfrutaba cada segundo. «Mírate, el muy valiente ahora está de rodillas ante mí. Maldito negro, aquí puedes gritar, igualmente nadie va a escuchar tus gritos». En ese momento Julián inclinó un poco la cabeza, como aceptando su destino, pero por dentro sabía algo que el racista ignoraba. Minutos antes, al sentir el primer empujón rumbo a la patrulla, había presionado discretamente un pequeño dispositivo oculto bajo el uniforme. El código rojo ya estaba activo. En ese instante, a kilómetros de allí, una señal encriptada ya había llegado a la central militar. Una pantalla mostró su ubicación exacta, un punto rojo que se movía hacia la periferia de la ciudad. Equipos de reacción rápida estaban siendo desplegados. De vuelta en el descampado, Ramírez, sin sospechar nada, respiraba con la boca abierta, saboreando su victoria. «Hoy nadie te va a salvar. Aquí se acaba tu vida, ¿entiendes?», escupió poniéndole el cañón del arma en la frente. Julián, aún de rodillas, lo miró fijo, sin parpadear. Esa mirada le erizó la piel al policía, aunque lo disimuló con una sonrisa cruel. Lo que no sabía es que el silencio del hombre no era de miedo, sino de espera. Ramírez apretó aún más el cañón de su pistola contra la frente de Julián con una mano que temblaba apenas. Mientras tanto, Julián alzó la barbilla con calma calculada. Era evidente que no era un civil cualquiera. La chaqueta verde oliva clavada al cuerpo y el corte de su uniforme delataban rango, capitán. Pero en ese momento eso no le importaba al Polcia. Solo quería acabar con el negro sin importarle quién fuera. «Mira», dijo Julián, despacio, sin levantar la voz pero con fuerza. «Odias a los negros, ¿no? Me lo has dicho con cada empujón, en cada insulto. Lo curioso es que la gente suele odiar lo que teme, o lo que no puede poseer. Odiar es una forma torcida de admiración cuando no te dejan tocar lo que te gustaría ser». Al escuchar esas palabras, Ramírez gruñó, la mandíbula cerrada, y escupió palabras entrecortadas. «¡Cállate, negro de mierda!», le lanzó. «¿Tú crees que me vas a dar lecciones? Eres un esclavo basura. Nadie quiere ser como tú». En ese momento, Julián no se inmutó cuando el racista volvió a soltar insultos. Solo. Lo miró fijo,
con una calma que crecía y que ahora quemaba a su alrededor como un ácido. Tu odio te va a llevar primero a la tumba que a mí, replicó Julián, y sus palabras cayeron como un golpe seco sobre el silencio. Tu rabia te nubla. Me vas a disparar solo por rabia y vas a matar a un hombre con uniforme, solo por hacer crecer tu débil ego. Pero entonces nadie podrá limpiar lo que hiciste. ¿De verdad quieres que sea tu nombre el que se hunda en tu miseria? En ese momento Ramírez cerró los ojos un instante, los abrió con más ira. Apoyó el dedo índice en el gatillo. Cualquier momento podía desencadenar una tragedia, pero de pronto se escucharon ruidos de motores, lo cual era muy poco probable en esa zona tan poco habitada. De pronto se dejaron ver, eran vehículos militares que venían a toda velocidad por la polvorienta senda de servicio. Camiones blindados y una pick-up con luces intermitentes surgieron entre el aire seco. De repente, el rostro de Ramírez cambió. La confianza se fisuró, la rabia dio paso a una tensión febril. Sintió, por primera vez en todo el día, que algo lo superaba. El dedo sobre el gatillo tembló. ¡Quietos! No osen acercarse. O hoy se muere este maldito negro. Ladró, pero sin poder ocultar la voz quebrada. En ese momento, una voz grave, ordenada, sin espacio para el juego, retumbó desde la distancia con autoridad militar. Capitán Julián Moreno, confirmamos señal. Mantengan armas en baja. Identifíquese, oficial. Ramírez giró la cabeza, buscando apoyo inexistente. Julián dejó caer la barbilla apenas, como quien entrega una carta ganadora. No gritó su rango, simplemente mostró la serenidad de alguien que ya había sido esperado. Los blindados frenaron y los soldados se desplegaron con rapidez medida, apuntando sus fusiles al suelo. No eran provocadores, eran profesionales. Un sargento con el rostro curtido se acercó en pocos pasos. Su mirada recorrió la escena y se clavó en Ramírez, quien ahora retrocedía sin disimulo. «Oficial Ramírez», mandó el sargento. «Sáquele el arma de encima y póngala en la patrulla». Ahora, Ramírez, acorralado, sintió como el mundo que había dominado hasta ese momento se le cerraba como una jaula. La rabia, esa que lo había empujado a humillar y tasear, se mezcló con un pánico frío. Sus labios temblaron. Su mano dudó. Julián, aún de rodillas y esposado, aprovechó el momento para hablar otra vez, con voz que ya no buscaba apaciguar, sino marcar destino. Tú crees que desaparecer gente es fácil. Crees que nadie va a preguntar. Pero el mundo no se hace solo con tus mentiras. Y ahora, cuando pienses en lo que hiciste, vas a recordar que existo y que no me dejé borrar. El sargento se acercó y, sin tocarle, tanteó las esposas y el taser. Sus ojos volvieron a Ramírez, y en ese gesto había una sentencia sin palabras. Esto se cuenta, esto no queda en la nada. Ramírez, respirando con la boca abierta, dio un paso atrás, y la violencia que había exhibido se le volvió en contra. La posibilidad de huir se estrechó como la sombra de una guillotina. Sus insultos se secaron en la garganta. Mientras los soldados rodeaban la patrulla y aseguraban la escena, un silencio nuevo se posó sobre el baldío. El silencio que anticipa una verdad que saldrá a la luz. ChatGPT Plus, la pick-up militar y los blindados no se quedaron solo para disuadir. Sus integrantes actuaron con rapidez y protocolo. El sargento tomó el control, registró la patrulla y ordenó que el oficial Ramírez fuera escoltado bajo custodia hasta la comisaría más cercana. Hubo registros técnicos, comunicaciones y la confirmación del código rojo. Eso bastó. En la patrulla, mientras lo subían con fuerzas, Ramírez seguía bufando. La arrogancia que lo había empujado a humillar a Julián se mezcló con miedo, frío al saber que ahora iba en camino a un lugar donde las palabras no bastaban para cubrir acciones. Los soldados entregaron al sargento un informe inmediato, la señal del dispositivo, las coordenadas y el registro de la activación. Todo iba directo a una cadena de mando que no podía ignorarlo. En la comisaría la tensión se transformó en procedimiento. Julián fue sacado de la patrulla, aún con las muñecas marcadas, y sometido a un reconocimiento médico rápido y a la toma de declaración formal, no como sospechoso, sino como denunciante y víctima. El sargento y los oficiales militares
Presentes exigieron que se abriera una investigación conjunta, administrativa interna en la policía y judicial por la vía penal. Nadie se atrevió a entorpecerlo. Las órdenes venían de arriba y los protocolos estaban claros. Ramírez fue registrado, custodiado y puesto en una celda temporal mientras llegaban agentes de asuntos internos. En la sala de mandos, el sargento desplegó ante el comisario las pruebas, la geolocalización, el registro del taser en la patrulla, activado fuera del marco procedimental, el parte de los militares que obligó al arresto y la versión de Julián. El comisario, que al principio era escéptico, vio cómo los números y los tiempos no dejaban lugar a dudas. Se abrió un expediente. La investigación no se quedó en ese acto aislado. Al pedir el historial de detenciones y partes firmados por Ramírez, los agentes comenzaron a encontrar irregularidades, denuncias sin seguimiento, fichas incompletas, desapariciones con papeles que no cuadraban. Cada archivo sacado del cajón azotaba la sala con un nuevo rumor de lo que podría ser un patrón. Mientras más hojas aparecían, más crecía la sensación de que aquello no era un error de un día, sino una cadena de abusos, maquillada por complicidades y omisiones. Julián, ya libre y con la ropa del uniforme arrugada por la lucha, no pidió venganza personal, pidió que todo saliera a la luz. Con voz baja pero firme, exigió que se documentara cada caso, que se llamara a los familiares de los desaparecidos, que se abriera una investigación pública. Su presencia cambió el tono. Lo que en Ramírez había sido crueldad individual, ahora aparecía como pieza de un tablero mayor que tendría cuentas que pagar. Mientras los fiscales tomaban el relevo y Asuntos Internos cerraba el cerco, alguien abrió el baúl de la patrulla. Allí, entre objetos rutinarios, hallaron cosas que nadie esperaba. Dispositivos con números y notas, grabaciones almacenadas, pistas que prometían respuestas y nombres. La puerta del comisario se entreabrió. Lo que encontraron en esa patrulla sería el detonante que convertiría una detención violenta en una investigación que podría cambiar no solo la suerte de Ramírez, sino la de muchos más. La comisaría estaba más tensa que nunca. Un grupo de fiscales, agentes de asuntos internos y oficiales militares ocupaban la sala principal. Carpetas viejas, archivadores llenos de polvo y hojas amarillentas se acumulaban sobre la mesa. Cada documento era un testimonio olvidado. El comisario, con el rostro serio, hojeó un expediente. Aquí, dijo golpeando el papel con los dedos. Denuncia de una madre sobre la desaparición de su hijo, 2019. El oficial a cargo del caso, Ramírez, cierre por falta de pruebas. Uno de los fiscales intervino enseguida. No es el único. Encontramos 5 reportes más con el mismo patrón. Todos jóvenes negros detenidos en operativos de rutina. Ninguno volvió a su casa. El sargento militar miró a Julián, que permanecía de pie, con los brazos cruzados. «Capitán, gracias a su señal hemos destapado algo más grande de lo que imaginábamos». Ramírez, esposado dentro de la celda, escuchaba todo desde el pasillo. Golpeó las rejas con rabia. «¡Mentiras! ¡Todos son inventos! ¡Esos negros desaparecieron porque se lo buscaron!» Julián se giró lentamente hacia él, clavándole una mirada fría. «Tus palabras te condenan, Ramírez. Siempre pensaste que nadie escuchaba, que nadie investigaría, pero ahora no puedes esconder lo que hiciste». El fiscal abrió otra carpeta y leyó en voz alta. Informe de patrulla 2021. Individuo sospechoso detenido, liberado sin incidentes. Pero aquí, levantó una foto. Aquí está el rostro de ese muchacho. Su familia denunció que nunca regresó. El silencio pesó como plomo en la sala. Julián dio un paso adelante. Su voz resonó grave. Durante años jugaste a ser juez, jurado y verdugo. Hoy todo sale a la luz. Cada caso, cada mentira, cada desaparición va a tener nombre y justicia. Ramírez lo interrumpió, con el rostro desencajado y la voz cargada de odio. «¡Maldito negro! Tú arruinaste todo. Tú y los tuyos nunca supieron quedarse en su sitio». El comisario golpeó la mesa, harto. «Basta, Ramírez. Tus insultos no van a tapar lo que encontramos. Aquí hay pruebas, testigos, familias que llevan años esperando respuestas.
El sargento militar se inclinó sobre los expedientes y añadió con calma implacable. Esto no es solo un proceso interno. Se elevará a tribunales. La magnitud de tus crímenes va a quedar escrita para que no se repita. Julián se acercó a las rejas de la celda. Su voz fue baja, pero cada palabra cayó como un martillazo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que pensabas que nadie te vería, que tus víctimas no tenían voz. Hoy hablan a través de mí, y tu odio no puede silenciarlas. Semanas después, el juicio se convirtió en noticia nacional. Las salas estaban llenas de periodistas, cámaras y, sobre todo, de las familias de los desaparecidos que por primera vez tenían un espacio para ser escuchadas, uno a uno. Los fiscales presentaron pruebas, registros de patrulla alterados, objetos incautados nunca reportados, testimonios de sobrevivientes que habían logrado escapar. Todos coincidían en lo mismo, el mismo patrón, el mismo nombre. Ramírez. En la sala, esposado y con el uniforme de reo, el otrora oficial racista no tenía ya el porte arrogante. El sudor le perlaba la frente y su mirada, antes desafiante, buscaba el suelo con desesperación. El juez, implacable, leyó la sentencia con voz firme, después de analizar las pruebas. Los testimonios y los delitos comprobados, este tribunal declara al acusado, oficial Ramírez, culpable de abuso de autoridad, desapariciones forzadas, tortura y homicidio agravado. Las familias contuvieron la respiración. El juez alzó la vista y concluyó. Se le condena a cadena perpetua sin derecho a reducción de pena. Un murmullo de alivio recorrió la sala. Lágrimas cayeron de rostros marcados por años de espera. Julián, de pie al fondo, se mantuvo erguido, serio, sin necesidad de decir nada. Su sola presencia era el recordatorio de que, gracias a su resistencia y al código rojo, las sombras habían quedado expuestas. Ramírez golpeó la mesa con los puños esposados, gritando insultos hasta que los guardias lo retiraron a la fuerza. ¡Malditos negros! Esto es una farsa, una maldita farsa. Pero sus palabras ya no tenían peso. La justicia lo había alcanzado. Mientras lo arrastraban fuera de la sala, Julián susurró apenas para sí mismo, pero lo suficiente como para que el eco quedara grabado en quienes estaban cerca. Tus víctimas por fin descansan, y tu odio, al fin, se pudre contigo. El martillazo final del juez selló el destino del racista. La sala estalló en aplausos y sollozos de alivio. La historia cerraba un ciclo. El verdugo, condenado. Los desaparecidos reconocidos. Y la verdad por fin en la luz. Si este video te gustó, tienes que ver este otro donde golpean a un abuelo. Pero no sabían quién era su hija Dale. Click ahora y nos vemos allí. También queremos saber de dónde nos ves. Déjanos un comentario mencionando tu país. No olvides suscribirte y dejar tu like.